Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la definición de función. Dados dos conjuntos A y B, una función f de A en B es una regla que asocia cada elemento de un conjunto A, el dominio de f, a un único elemento del conjunto B, el codominio de f. Hay dos partes que son totalmente fundamentales de esta definición y que determinan qué reglas que asocian elementos de un conjunto A elementos de un conjunto B son funciones y cuáles no. Y eh, esos son este cada que tenemos aquí y este único que tenemos aquí. Entonces, entender verdaderamente qué reglas son funciones pasa por entender muy bien el significado del cada y del único en esta definición. Eh, para expresarlo, vamos a jugar con algunas reglas que asocian elementos de un conjunto A sencillo a elementos de un conjunto B. ¿Okay? Entonces, eh, sea A el conjunto que tiene solo estos tres elementicos, 1, 2 y 3, y B va a ser el conjunto que tiene estos cinco elementicos. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a comenzar con eh, una función de A en B, efectivamente. No, esta función lo que va a hacer es, va a asignar a 1, triangulito, va a asignar a 2, a circulito, y va a asignar a 3, a más. ¿Ok? Eh, y aquí la vamos a ver por aquí esquemáticamente. ¿Ok? Entonces vamos a pintar aquí nuestro conjunto A, que solo tiene a estos elementicos. Tiene tres elementos por aquí. Y aquí vamos a tener al conjunto B, que es un poco más grande, y tiene cinco elementos. ¿Ok? Entonces acá tiene al cuadrado, acá tiene al triángulo, acá tiene al circulito, acá estrella y aquí a más. ¿Ok? Entonces, digamos, una manera de representar esquemáticamente esta función es simplemente así. Entonces, fíjense que 1, esta es una flechita que tiene una dirección. Entonces, 1 va a triángulo. Después 2 va por aquí a círculo. Y finalmente 3 va a más. ¿De acuerdo? Y esto es una función. Esta regla efectivamente asigna cada elemento del conjunto a un único elemento del conjunto B. ¿Ok? Eh, ahora lo que haremos es, vamos a continuar trabajando con con estos conjuntos, pero consideraremos reglas que o bien no cumplen, que asignen o que asocien cada elemento del conjunto a algo, o bien que no cumplirán el que asignen cada elemento del conjunto a un único elemento del conjunto B, para entender bien qué queremos decir. Bueno, entonces ahora continuamos con nuestros mismos conjuntos A y B. A tiene tres elementos, B tiene cinco elementos, pero ahora vamos a definir una regla que va a asociar elementos de A con elementos de B, pero no va a ser cierto que asocie a cada elemento de A elementos de B. Entonces, eh, una manera en que podemos hacerlo es la siguiente. Entonces podemos tomar nuestro elemento 1 de A y asignarlo, como lo hemos hecho antes, a triangulito, que está en B. Después podemos tomar el elemento 3 de A y lo asignamos al signo de más. Y ahora esquemáticamente, entonces lo que tendremos es otra vez nuestro conjunto A, que no ha cambiado, y otra vez nuestro conjunto B. Entonces, nuestro conjunto A no ha cambiado y tiene sus tres elementos, y el conjunto B tampoco ha cambiado y tiene sus cinco elementos. Pero, entonces ahora la diferencia es que tenemos asignado a el 1
y por aquí tenemos como lo teníamos antes y por aquí tenemos asignado el 3, ¿no? Como lo teníamos antes, ¿de acuerdo? Pero en cambio a este señor aquí de la mitad corresponde, digamos, al 2, que es uno de los elementos de A, no lo asignamos a ningún elemento de B. Entonces, el punto clave es que, ¿no?, el cada de la definición no se cumple. Digamos, en esta regla de asignación representada aquí, en esta zona esquemáticamente, pues no es cierto que cada elemento de A esté asignado a un elemento de B, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí no sería una función, y no sería una función porque no satisface esta condición muy importante de la definición. Entonces ahora nos vamos a esta otra condición clave de la definición. Entonces para eso lo que vamos a hacer es asignar a 1, puede ser como lo habíamos hecho antes, simplemente triangulito, ¿no? A 2 lo podemos asignar a círculo. Y ahora imagínense que a 3 lo tratamos de asignar a dos cosas. A el más y a estrellita. Entonces, esquemáticamente, entonces lo que vamos a haber intentado hacer es lo siguiente. Aquí otra vez tenemos nuestros 3 elementos de A y aquí tenemos a nuestros 5 elementos de B. Entonces, a 1 lo asignamos a una única cosa por aquí, a 2 lo asignamos a única cosa por aquí, pero en cambio a 3 lo intentamos asignar a dos cosas, ¿no? A dos cosas del conjunto B. Entonces, el punto clave es que, como se puede ver aquí esquemáticamente, entonces no es cierto que hayamos asignado a cada elemento del conjunto A un único elemento del conjunto B. A este elemento del conjunto A lo asignamos a un único elemento del conjunto B. A este elemento del conjunto A lo asignamos a un único elemento del conjunto B. Sin embargo, a este elemento del conjunto A lo intentamos asignar a dos elementos del conjunto B. Entonces, en ese sentido, esta regla no cumple con esta característica o esta condición fundamental de la definición de función, ¿no? Entonces fíjense la diferencia entre estas tres cosas. Este esquemita tiene la propiedad de que de cada elemento del conjunto A sale exactamente una flecha, ¿no?, que va para el conjunto B. En este el problema es que hay un elemento del conjunto A del cual no sale ninguna flecha. Finalmente en esta, el problema es que hay un elemento del conjunto A del que salen dos flechas, ¿de acuerdo? Entonces, para resumir, entonces podremos decir lo siguiente, y es que lo que necesitamos, y esto va a ser dicho pensando en estas representacioncitas esquemáticas de los conjuntos y de la función como flechas que salen del conjunto de la izquierda, el dominio de la función, y que llegan al conjunto de la derecha, el codominio de la función. Entonces, lo que necesitamos es que de cada elemento del dominio salga exactamente una flecha, ¿no?
Y exactamente una flecha lo que quiere decir es una sola flecha. Entonces, eh, nuevamente no puede ocurrir esto. De aquí salen dos flechas y por lo tanto este elemento no está asignado a un único elemento del conjunto B. Eh, Antes de terminar, quiero enfatizar una cosa. Eh, Hay una confusión que surge comúnmente con respecto al único, ¿de acuerdo? Y es que a veces se malinterpreta como si estuviera diciendo que no puede haber dos elementos del conjunto A que sean asignados al mismo elemento del conjunto B. Pero eso no es lo que queremos decir por ese único. ¿Okay? Entonces, imagínense que en vez de yo haber construido esta función de esta manera, hubiera cogido al 3 y lo hubiera mandado al triangulito. Entonces, modifiquemos esto también por acá. Triangulito. Esto sigue siendo una función. Esto sí, claro que sigue siendo una función. Primero que todo, continúa siendo cierto que cada elemento del conjunto A, entonces cojamos primero el 1, está asignado a alguna cosa del conjunto B. Entonces el 1, claro, está asignado. El 2 está asignado. El 3 está asignado. ¿No? De cada elemento del conjunto A sale alguna flecha. Ahora, fíjense que también sigue siendo cierto que sale exactamente una flecha. Ahora, es cierto que 1, ¿no?, está asignado, en este caso a triangulito, y 3 está asignado a triangulito. Pero eso no altera el hecho de que 1 está asignado a un único elemento del conjunto B. Ese único elemento es triangulito. El 3 también está asignado a un único elemento del conjunto B. Ese elemento al que está asignado el elemento 3 del conjunto A es triangulito. ¿De acuerdo? Entonces, esto que acabamos de dibujar aquí también es una función, ¿no?